rogamos que tengas misericordia de nosotros, nos concedas conocerte más y más, hasta que todos lleguemos a esa unidad de fe, a ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus propósitos divinos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues la verdad, sí estamos iniciando un nuevo año, ¿estamos de acuerdo? Este calendario es el calendario gregoriano que se llama, ¿no? Es decir, si nosotros estudiamos un poco la historia, el mundo ha creado el calendario romano. El calendario romano inició cuando Roma empezó a prosperar y crearon ese calendario romano. Después, Julio César creó el calendario juliano, que es otro calendario muy similar al calendario gregoriano, pero el gregoriano lo hizo el Papa Gregorio en el año 1500 más o menos, por ahí de esas fechas. Ahora, no hay calendario exacto, porque según esto el calendario gregoriano da un error a los 3500 años, o sea, ¿qué para mí? O sea, que es exacto, ¿no? O sea, si alguien me dice, se me hace que todavía no cumple 70, pues yo digo que sí, porque... Entonces, el calendario que Dios dio al pueblo hebreo es algo más maravilloso, porque Dios es grande, poderoso, omnipotente. Entonces el Señor, en su grandeza, les dijo, abre tu Biblia ahí en Deuteronomio 16. Dice Deuteronomio 16:1. Acuérdense que siempre me dicen amén cuando ya llega. Amén. Amén. Dice, guardarás el mes de Abib. El mes de Abib es el mes que se celebra entre marzo y abril. Guardarás el mes de Abib y harás ¿qué? Pascua. A Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, ¿sí?, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Dice el versículo 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Sí? Entonces, el mes de Abib, ¿sí?, es el mes que Dios les ordenó guardar. ¿Y qué les dijo que hicieran en ese mes? La Pascua. Ahora vamos al libro de Éxodo 12. Dice Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o sea el mes de Abib, aquí no dice el mes, siempre dice en este mes, o será principio de los meses. ¿Será qué? El principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Este será ¿qué? El primero en los meses del año. ¿Sí? Entonces, Dios le estableció al pueblo que en el mes de Abib sería el primer mes del año. El calendario hebreo se maneja solar y lunar. ¿Sí? Tiene las dos maneras de irlo midiendo mes a mes. ¿Sí? Y dice, y vamos a ver, en el versículo que leímos anteriormente, está hablando de que van a celebrar ¿qué? En el mes de Abib. La Pascua. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí viene la Pascua, versículo 12:3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un ¿qué? Según las familias de los padres, un cordero
por familia. Después ya habla del comer de cada quien. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de personas, y conforme a qué, al comer, conforme al comer de cada hombre. O sea que si ves un hombre gordito, pues apártate más corderito, ¿no? Haréis la cuenta sobre el cordero, o sea, para que nadie se quede sin comer al cordero. Fíjate algo importante. ¿Qué le preocupaba a Dios? Que todos comieran ¿qué? El cordero. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, ¿no? Entonces, dice en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardarás ¿hasta qué día? El día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Para Dios, el calendario gregoriano, nosotros lo manejamos. ¿Cuándo cambia el día? A las 12 de la noche, ¿no? Tú dices, ¿qué horas son? Ya es la 1 de la mañana. ¿No? Es más, te diste el abrazo a las 12:01, las 12 de la noche. ¡Feliz Año Nuevo! Porque hoy, ¿qué? Ya es 1 de enero, ¿no? Y Dios no, Dios siempre estableció las tardes y las mañanas. Recuerda que los días en Génesis dice, y fue la tarde y la mañana un día. Mira, deja ahí una marquita y vamos aquí a ver esa parte que nos va ayudando a comprender todo esto. Dice Génesis 1:4, 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que todo estaba en tinieblas, ¿sí? Y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día, y a las tinieblas la llamó noche. O sea, Dios lo que hizo no es que haya quitado las tinieblas, las separó. ¿Me entiende? O sea, las tinieblas, ¿por qué el mundo entero está bajo el maligno? Porque todo quedó en tinieblas. Entonces Dios, ahora, ¿por qué Dios no quitó las tinieblas? Porque no había lugar para las tinieblas. O sea, ¿dónde fue creado Satanás? Antes de ser Satanás. En el tercer cielo. ¿Dónde se paseaba Satanás? En el tercer cielo. Entonces, imagínate que en ese momento, cuando se haya maldad en Satanás, en el ángel de luz, ¿a dónde lo mandaba Dios? Lo tenía que sacar del cielo. Él era tinieblas. Entonces, ¿a dónde lo mandó? Al universo. Porque cualquiera diría, ¿y por qué no lo mandó a otra constelación? ¿Por qué no lo mandó a Andrómeda? ¿No? A otra galaxia. Bueno, a Marte, ¿no? Bueno, ponlo en Plutón, señor, que es el más lejos, ¿no? No, es que todo el universo quedó en tinieblas. Por eso habla de la luz celeste. O sea, quiero que entendamos, o sea, Dios, la creación misma, fíjate, es que ahorita vamos allá, pero lo que quiero llegar aquí es Dios separó las tinieblas, no las quitó. ¿Por qué no las quitó? Porque no había lugar. ¿Sí? Es decir, es como si nuestra congre estuviera bien cerrada, dices, pero esto no lo puedes, no hay lugar para esto, pues tiene que quedarse aquí. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás se acercó a la mujer? Porque eran las tinieblas que querían tomar la luz que ellos tenían. ¿Sí? Y entonces aquí vemos, dice, y llamó Dios a la luz, ¿qué la llamó? Día. Y a las tinieblas la llamó noche.
y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, el calendario gregoriano nos dice que a las 12 de la noche cambia el día. Bueno, nosotros no podemos empezarnos a regir con eso porque pues, cambiaría, todo el mundo nos movemos con el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, primer punto, entonces, para Dios, ¿cuándo empieza el día? ¿Sí? Y fue la tarde y la mañana un día. Por eso los hebreos cuando entran en su sábado, en Sabaó, lo empiezan a las 3 de la tarde, porque para ellos empieza ¿qué? La tarde y el día. Ahora, entonces, regresemos aquí a Éxodo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿dónde íbamos? En el 3, En el 7, ¿verdad? En el 6. ¿Y lo guardaráis hasta qué día? Hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo. O sea, todos van a matar al cordero el día 14 de ese día, del mes, ¿sí? Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y sin panes, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda, Y bueno, después viene dando las explicaciones, pero me interesa llegar a estos puntos, ¿sí? Dice aquí, versículo 12. Bueno, vamos a ver cómo lo tenían que comer. Versículo 11. Y lo comeréis, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos. O sea, ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué pide que ciñamos? Nuestro entendimiento. En ese momento eran ceñidos los lomos. Y ahora, ¿cómo tienes que comer al cordero? Ceñidos tu entendimiento. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro borbón en vuestra mano. Y lo comeréis como pide Dios que coman al cordero. ¿Qué significa apresuradamente? ¿Y por qué quiere Dios que te comas al cordero apresuradamente? Porque entre más comas de la palabra, más te transforma. Amén. Ahora hay una similitud. Somos lo que comemos, ¿no? Oye, ¿por qué los japoneses y los chinos son muy delgados? Ve su dieta, ¿no? Si comes la palabra, ¿en qué te vas a transformar? En lo que dice la palabra. Entonces lo comeréis, ¿qué? Apresuradamente. Y esta es, ¿qué? La Pascua de Jehová. Entonces, ¿cuándo empieza el mes de Abib? Porque dices, ok, Señor, el día 14, ¿no? El día 14 es el mes de Abib. Entonces, el Señor estableció la tierra gira no circularmente, ¿no? O sea, es un eclipse. ¿Sí? Y entonces aquí está el sol. Aquí está el sol. Y la tierra va cambiando de su posición. Por eso ahorita nos venimos a este salón, porque está más lejos del sol, ¿no? Y luego la tierra está así. Está así, perdón. Nos tiene más lejitos, ¿no? Entonces por eso está el invierno, por eso en otros lugares. Pero hay un momento que se llama equinoccio. Equinoccio de
De primavera, no de tu primavera. No, es de primavera. No de tu primavera. ¿Qué sucede en el equinoccio? Tenemos que la distancia más corta al sol. ¿Sí? Ahora, ¿han visto que los mayas y todo, ellos pusieron la escalera donde el equinoccio es muy notorio? O sea, tú vas a ver a los mayas y dices, mira, ellos estudiaron tanto esto que exactamente en el equinoccio entra la luz del sol e ilumina, ¿no? O sea que es un punto muy clave en la entrada. Si tú checas en el Google, te dicen, si puedes, ¿cuándo fue el equinoccio? En el 2022. Y te van a decir, el equinoccio entró a las 6 de la tarde del día 20, no el 21. Otros dicen el día 22. Va variando el equinoccio, porque recordemos una cosa, ¿cuánto tiempo le lleva a la Tierra dar la vuelta? ¿300 qué? 65 o 60. Punto entre 24 y si no me equivoco 36. No es exacto, pues. Por eso tenemos años bisiestos, ¿no? En el calendario gregoriano tenemos el año bisiesto. ¿Por qué? Porque con el año bisiesto ajustamos el punto 25 que se va moviendo cada año, y tenemos un febrero de 29 días. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, para que tú no te equivoques cuando cambia el año, cuando venga el equinoccio, ahí vas a decir, hoy empieza un nuevo año. ¿Quién fue más exacto? ¿El hombre o Dios? Dios. O sea, Dios dijo, cada vez que venga el equinoccio, tú le vas a llamar a este mes el mes de Abib. Entonces vamos a imaginar, ¿qué tenían que celebrar en el mes de Abib? Pascua. En el día 14. La Pascua. ¿Sí? Es decir, ¿qué hicieron el día 14? ¿Y se lo comieron? En el mes de Abib. ¿En qué día? 14. Por el Señor Jesucristo, cuando fue entregado, ¿qué iba a festejar él? Entonces el Señor Jesucristo, ¿cuándo fue a la cruz? El día 14. El día 14 del mes de Abib. Amén. Amén. Ahora, ¿tú cuándo naciste de nuevo? El día 14 del mes de Abib. Vamos al libro de Romanos 6. Amén. Amén. Es que yo soy el que me muevo mucho. Está bien. Romanos 6. O no sabe, Romanos 6:3. O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados. ¿En quién? Hemos sido bautizados en su, porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos andar en ¿qué? Vida nueva. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de nosotros que nacimos de nuevo podemos decir, desde que conociste a Jesucristo, empezaste a ver cambios en tu vida, cosas que fueron sucediendo? Amén.
y dices, algo me pasó. ¿Y andas en qué? En vida nueva, ¿no? Es más, yo te puedo decir ahorita que esta Navidad que estuviste con tus familiares, en algunos casos les es difícil ya la Navidad, porque el mismo Año Nuevo, porque la familia tradicional pues hace sus fiestas, saca la botella, al baile, tú ya no te sientes igual, ya no eres el mismo, porque tú andas en qué? En vida nueva. Amén. Amén. Dices, bueno, sí me gusta, pásate, Pepe. Dices, yo quiero mucho a mi tío, quiero mucho a mi familiar y todo, pero estuve en la reunión y ya me urgía irme, ¿no? Como que no me sentí ya muy a gusto, la plática fue muy trivial, no había realmente, porque tú andas en qué? En vida nueva. Amén. ¿Sí? Así es que dice aquí, versículo 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? El hombre viejo del Señor Jesucristo, o tu hombre viejo. Mío. Tu hombre viejo, amén. Tu hombre viejo, ¿sí? Fue crucificado ¿cuándo? Juntamente con él. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? El día 14 del mes El de día abril. 14 del mes de Nisan. Amén. ¿Cuándo empieza el mes de Nisan? Con El el equinoccio. Entonces Dios de esa manera estableció perfectamente bien los tiempos y además puso una fecha clarísima. ¿Cuándo sacó Dios al pueblo de Egipto? El día 14. En el mes de abril. En el mes de abril. Ahí no nos dice exactamente. Él lo sacó en el mes de abril. ¿Cuándo hizo pacto con ellos? En el día 14 del mes de Nisan. El día que comieron el cordero apresuradamente. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. El día 14 del mes de Nisan. Ahora, seguramente nos va a pasar lo de siempre. Ya viene la Semana Santa. Y ellos ponen la Semana Santa cuando ellos consideran por las lunas llenas y las lunas, quién sabe cuál, y el otro. Eso yo no lo he estudiado. Pero lo que yo sé es que nosotros debemos festejar la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Nuestra Pascua es el día que sea el equinoccio. Le voy a sumar ¿cuántos días? 14. Y ese día, entre las dos tardes, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Y tú puedes decir, y ese día yo nací de nuevo. Aleluya. Porque fui sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado en el día 14, el mes de Nisan. ¿Eh? Ahora, ya la Navidad, ahí fue, ¿por qué el 25 festejamos que nació Jesucristo? Bueno, porque este emperador romano, que se llama Constantino, no este Constantino, este es otro. Este emperador Constantino, por querer establecer una fecha importante, dijo, a ver, ¿a quién festejan más? Era un dios inmundo, ¿no? O sea, un pagano, ¿no? Entonces lo escogió con ese mismo día, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente lo que más festejamos nosotros es que Dios vino al mundo. Ahora, ¿Dios vino a dónde? Al mundo. Para. En el tercer cielo no hay pecado, en el tercer cielo no hay maldad. ¿Sí? Entonces, Dios ya había creado a los ángeles, al mismo ángel de luz, y todo estaba en el tercer cielo.
Pero él había creado el universo. Pero cuando Satanás se revela, ya no hubo lugar para él en el tercer cielo. ¿Y a dónde lo mandó? A la Al tierra. universo. Entonces quedó la tierra desordenada y vacía. ¿Eh? Y entonces Dios empieza y envía su precioso espíritu. Y dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empezó Dios a ordenar la tierra. Así es que todo si tú todos ves todo esto, dijo, sea la luz, porque había ¿qué? Tinieblas. ¿Sí? Y luego puso la expansión. ¿Sí? Y después de la expansión puso que se juntaran las aguas, lo seco. Y luego dice, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué dice? ¿Produzca? ¿Quién? La tierra. La tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto, según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. ¿Qué hizo la tierra? ¿Y por qué produjo? Por la palabra que dio Dios. ¿Le dio autoridad a la tierra? Al dar la autoridad, la tierra pudo producir. ¿Porque le dio qué? Autoridad. Amén. Dice, y vuelve el versículo 13, y fue la tarde y la mañana. ¿Cómo mide Dios el día? Entre la tarde y la mañana. Nosotros lo dividimos por las 12 de la noche, ¿no? De la mañana y la noche. Dice, después, dice aquí, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la tierra de expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. ¿Que las aguas qué? Produjeron. Según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Le dio autoridad a quién? A la tierra. Al mar. Le dijo a las aguas, produzcan. ¿Eh? Entonces, ¿las aguas qué hicieron? Produjeron. Produjeron. ¿Y por qué produjeron? Porque Dios les dio autoridad. Dijo después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Sí? Y vio Dios que era bueno. Le dio autoridad a la tierra también de producir ¿qué? Animales. Ahora, versículo 26, dijo entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está la autoridad. ¿Y el hombre qué? Señoree, gobierne. ¿Qué va a gobernar? En los peces del mar que las aguas producían, que las aguas tenían autoridad, ¿sí? En las aves de los cielos, que Dios le dio autoridad, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Así es que dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y Hembra. separó el poder diciendo el hombre tiene el poder y la mujer no. ¿No? ¿Le dio poder a la mujer?
varón y hembra Los los creó. Amén. Amén. Entonces Dios le dio autoridad al hombre Sí, Sí. sobre la tierra. sí. Y entonces Dios, ¿por qué no creó al hombre en el tercer cielo? Estaba perfecto. Era perfecto. Era Ah, sí, perfecto. sí, era perfecto. ¿Por qué Dios no hizo al hombre en el tercer cielo? Como hizo al ángel de luz y a los ángeles. Sí. ¿Qué hizo primero Dios? La tierra. No. ¿Ordenar qué? Ordenar la tierra que estaba en desorden. Fíjate, o sea, piensa en esto. Está todo creado. Dios crea todo. Pero de repente el ángel de luz se revela. Y ya no podía él seguir ahí. Entonces lo manda ¿a dónde? Al universo. Y toda la tierra, ¿cómo? Y la tierra y el universo, ¿cómo queda? En tinieblas y desordenado. Entonces Dios viene y ordena la tierra. Porque primero la ordena, ¿no? Sí. Dijo, sea la luz. Y la luz. Y él se paró y dijo, la luz es el día y las tardes son tinieblas. Tinieblas. Y después le dice a la tierra, produce hierba verde, te doy autoridad para que la hagas. Y después le dice a las aguas, produzcan aves, produzcan seres, todos los animales. Y después crea al hombre. Y al crearlo le dice que ¿para qué lo creo? Para que señoree todo lo que él creó. Porque ¿qué quiere Dios? Que gobierne. ¿Recuperar qué? La tierra. Su creación. Sí. Él quiere recuperar su creación. Amén. Ahora vamos aquí al libro de Romanos 8. Amén. ¿Están ahí? Amén. Romanos 8, 19. Porque el anhelo Porque el anhelo. ardiente. Se caen como fichas. Ay, es que a los 70 ya se enganchan. Así como los jóvenes, no, pues hasta rebotan. ¿El anhelo ardiente de quién? De la creación. De la tierra. Así es que cuando hay un anhelo, ¿qué significa? Yo quiero esto, yo quiero esto. ¿El anhelo ardiente de quién? ¿Y cuál es la creación de Dios? Los cielos. En la tierra. Estamos hablando de la creación. ¿Qué Dios creó al principio? Los cielos y la tierra. Y el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para que cuidara qué? La tierra. La tierra. ¿Por qué va a bajar la nueva Jerusalén del cielo? Porque viene a qué? A gobernar. A gobernar, Amén. a señorear sobre todo el universo. Amén. Ahora, dices, bueno, vamos a estar aquí en la tierra. No, vamos a estar en el universo. Porque seremos como los Ángel. Ángeles. A ver, ¿un ángel puede estar aquí ahorita? Sí. ¿Puede estar en el tercer cielo? Sí. ¿Puede estar en un planeta ahorita? Sí. Porque se mueve bajo la luz. Sí, amén. ¿En cuánto tiempo llegaríamos, jóvenes estudiantes, a la velocidad de la luz a la luna? Año. ¿A qué distancia está la luna? Ay, Está como a 364,000 kilómetros. Millones. ¿A qué velocidad se mueve la luz? A 300,000 kilómetros por segundo. En un segundo y fracción estaríamos en la luna. en la luna. Ay, Y nosotros
somos luz. Amén, sí. Sí, amén. ¿Tu espíritu está sentado a la diestra de Dios? Sí, amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dice aquí, cuando Dios creó al hombre, ¿qué estaba anhelando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Él crea al hombre para que gobernara todo, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros gobernemos la creación. Amén. ¿Ven? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No dice de Jesucristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios tiene el plan y el propósito de recuperar la creación. ¿Sí? Amén. Dice, versículo 21, porque también la creación misma será, ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, dice la tierra o toda la creación, Toda la creación. toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro Cuerpo. Oh, está fuerte el aire. Muy fuerte. Dice versículo 24, porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos. Salvo. Pero la esperanza. O sea, ¿tú eres salvo? Amén. ¿Estás en esperanza? Sí, amén. Dios anhela que te dejes transformar para que llegues a obtener un cuerpo, Glorificado. para que entonces puedas, ¿qué? Reinar sobre el universo. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios. Amén. Efesios Efesios 1 4. Según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la O sea, antes que Dios creara el universo, ¿tú ya existías? Amén. ¿Sí? ¿En qué existías? En espíritu. En espíritu. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha Delante delante de de Él. ¿Eh? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué estamos creados? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos. ¿Eres un acepto? Amén. En Él. ¿Quién es el amado de Dios? El Señor Jesús. Jesucristo. ¿Y te hizo acepto en dónde? En Él. En el amado. Mira qué privilegio. Tú eres hijo de Dios porque eres el cuerpo del amado. Amén. 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 Eres el cuerpo del amado. Amén. En quien tenemos redención, o sea, recuperación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En toda sabiduría e ¿Qué es lo que inteligencia. tienes ahora? ¿De qué te llenas cuando escuchas la palabra? De la sabiduría de Dios. E inteligencia. Amén. Y nos hizo sobreabundar, o sea que
este libro de 66 libros nunca se acaba. No tenemos por qué leer otro libro más que este, porque aquí está la riqueza. Amén. ¿Sí? Pero a mí me llama la atención que a veces los cristianos recuerdan más una frase de alguien que una palabra de Dios, porque somos emocionales, ¿no? Como digo fulano de tal, y él, pues sí, él es, pero la palabra que dijo, ¿sí? Dándonos a conocer. ¿Dándonos a qué? A conocer. El misterio de su... A ver, entendamos. ¿Qué fue lo que Dios nos da a entender? El misterio de su voluntad. Amén. O sea que en esa revelación que Dios nos da a conocer el misterio de qué. Ahora, ¿a quién le da a conocer el misterio de su voluntad? A sus hijos. A los hijos. ¿Y quiénes son hijos? Los que nacen de nuevo y que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, y que somos incrustados en el cuerpo de Cristo. Amén. A ver, ¿cuántos años estuvimos en la tradición y nunca fue revelado este misterio? Es más, tú puedes ir a preguntarles ahorita y no van a entender estos misterios. ¿Amén? Aunque tengan el mismo libro. Porque es por revelación del Espíritu Santo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en qué? En sí sí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Tú dónde estás? En Cristo. El plan es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? ¿En qué tiempo va a ser? En la dispensación 7, la que nos falta por llegar. Estamos en la gracia, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es que en Cristo sí mismo tuvimos ¿qué? Herencia. Amén. Habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Así es que en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Y por qué es de verdad? Porque el Espíritu Santo te la revela. Amén. Amén. No porque seamos muy buenos para convencer a alguien, ¿no? Sino porque el Espíritu Santo es quien te revela la palabra. Sí, amén. O sea, este punto era clarísimo, importantísimo, que tú nacieras de nuevo para que el Espíritu Santo te hablara la palabra de Dios. Amén. Así es que dice aquí, en el 13, ¿verdad? Sí. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el que te va a salvar, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el anticipo de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de ¿Qué la es posesión. redención? Rescate. ¿De la posesión qué? Adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La tierra, la creación. La creación. Amén. ¿Qué es lo que compró Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Los cielos? Y la tierra. ¿Qué quiso recuperar Dios cuando creó al hombre? La tierra. Era como el vigilante, el responsable. ¿Por qué no lo creó en el tercer cielo? Porque Dios vino a ordenar la tierra y el universo y creó al hombre para que gobernara. Pero solamente Dios separó la luz y el hombre le dio su autoridad. ¿A quién se la dio? Se la entregó. Entonces ahora Dios envía a su propio hijo a nacer como hombre para que a través de él nosotros tengamos al Espíritu Santo
y formemos el cuerpo de Amén. Cristo. Gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para la- recuperar la posesión adquirida. adquirida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que recuperar. ¿Por qué qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos De los hijos de Dios. ¿no? De Dios. ¿Eh? Amén. 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 Ahora, ¿quiénes van a ser hijos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Los que alcancen con Los que alcanzan. Los que alcanzan. Vamos a Lucas 20. Los que alcanzan por lo O sea, acuérdate que tú fuiste salvo en esperanza. Lucas 20. Amén. Lucas 20. $34. Esta es mi agüita, ¿verdad, para ti? Sí. Amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo. ¿Tú eres hijo de este siglo? Amén. ¿Este siglo cuándo comenzó? Con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo termina este siglo? Con el arrebatamiento. Con el arrebatamiento. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, ¿no? ¿Te diste en casamiento en este siglo? Sí. Sí. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por... O sea, hay que ser tenido por... Digno. digno de alcanzar aquel siglo. y la... Tenemos que alcanzar ¿qué? La resurrección. ¿Quiénes van a alcanzar la resurrección? Los que sean tenidos Por por dignos. dignos. O sea que solamente alcanzarán aquel siglo los que alcancen los que van a resucitar, los que sean tenidos por Digno. dignos. ¿Sí? La resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué no se pueden casar? Porque no pueden ya más morir. Pues son iguales Pues son iguales que qué. a los ángeles. Y son hijos de Y Dios. aquí está el punto. Y esos son Hijos de Dios. Al ser hijos ¿quiénes van a ser hijos de Dios? Los que resuciten. los que alcancen por Los que alcancen. Sí, ¿Y los amén. demás qué serán? Salvos. Salvos. Amén. Amén. Así es que ya no pueden más morir, pues son iguales que qué. Que los ángeles. Así es que esos de que se muere uno, ay, te alcanzo allá, y ahí te vas a ver. Eso no es cierto porque somos hacer espíritu. ya no, ni se casan, Ni se dan en casamiento. ni se dan en casamiento, pues son iguales que los Ángeles. ángeles. Amén. ¿Sí? Al ser hijos de la Resurrección. resurrección. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, Gloria a Dios. tenemos que alcanzar la resurrección. Resurrección. ¿Cómo la alcanzamos la resurrección? A través de la revelación Es la de palabra de Dios. palabra. Amén. Si alguien me pregunta, ¿qué vamos a hacer en este año en esta iglesia? Crecer, crecer, crecer y crecer espiritualmente. Amén. Sí, amén. Ganar almas, ganar almas, ganar almas. Y todos, y el que se vaya sumando, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y crecer, y crecer, y crecer para que Dios nos siga transformando. Porque nuestra meta es que cuando venga el Señor
en los cielos, ¿sí? Nos despierte a todos y podamos decir, somos esas vírgenes sensatas, Amén. que reunimos el aceite para presentarnos delante de Él. Amén. Aleluya. No nos dormimos. No, sí. No sé si nos toca dormir, eso sí. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el día más importante para nosotros? El día 14 Del mes de de Nisan. Porque en la Semana Santa, pues el viernes es el Viernes Santo y el sábado ya te están echando agua. Que es el sábado de gloria, ¿no? Pues fueron 3 días, ¿no? Entonces como que no coinciden muchas cosas, ¿no? Tampoco la Navidad, bueno, qué bueno que nos festejamos y todo ese tipo de cosas, pero Dios nos da estas fechas muy claras, ¿no? Amén. Amén. En las cuales ese día nos debemos de reunir y estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestra Pascua, ¿eh? Aunque Él nos indica que celebremos la cena todas las veces que nos reunamos hasta que Él venga. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios Aleluya. que nos hizo nacer de nuevo? Amén. Y que andamos en vida nueva gracias a Él. Amén. Es que no te preocupes si de repente este año hay momentos difíciles. Él prometió largura de días. Amén. Todo lo que te vaya a suceder este año, recuerda, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. Tú solamente preocúpate de caminar en su voluntad, y si te suceden cosas, Él siempre te va a librar de ellas. Y siempre saldrás adelante, porque Él prometió un propósito. Y mientras estés en el cuerpo, Él puede estar tratando contigo. Amén. Y por eso Él te tiene ahí para eso. Recuerda, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, y aquí con eso vamos a terminar, Romanos 6. Amén. Romanos 6:6. No es el ungüento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, tu espíritu viejo ya fue crucificado. Ahora tienes una parte santa que es tu espíritu, donde habita el Espíritu Santo. Fue crucificado juntamente con Él. ¿Y para qué es esto? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, entre más años, Dios quiere que estés muchos años en este cuerpo para terminar al 100% con el pecado, para alcanzar la resurrección. Amén. Amén. Amén, amén. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Así es que no es tu vecino, no es tu cónyuge, no es contigo mismo, ¿no? Así es que si antes decía nos vemos a la salida, ahora dile a tu cuerpo, nos vemos a la salida. Porque todo el asunto es contigo mismo. Amén. Con el cambio. Amén. Amén. Ahí está la lucha. Amén. Para que este cuerpo de pecado sea destruido. Amén. Amén, amén. Es que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros siempre. Cierra ahí tus ojos y Padre eterno, Padre de gloria, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a salvarnos, Señor. Y no solo la salvación para estar en este tiempo, Señor, sino para la eternidad, Padre. Y lo más maravilloso, Señor, que tú estás creando en un solo hombre, que es Jesucristo, un hombre perfecto, Señor, para que seamos tu templo y para que podamos gobernar toda tu creación, Señor, toda tu creación, Señor, porque la misma creación está esperando la manifestación de nosotros. Padre mío, que en este año ayúdanos, Señor, a tener
sabiduría y revelación de tu palabra, Señor, para comprender tus propósitos divinos. Que no pensemos en lo terrenal, sino pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor, en este año, Señor. Yo sé que es un año gregoriano, pero vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo. Yo sé, Señor, que tu año comienza exactamente con el equinoccio y que son las tardes y las mañanas, pero mi Dios, tú sabes que vivimos en el mundo, Señor. Guárdanos tú, nuestro Señor Jesucristo te dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, que nos guardes del mal, Señor. Líbranos de todo mal, porque las tinieblas están sobre este mundo. Guárdanos del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ponerlos por obra, Señor, y síguenos transformando. Yo pongo en tus manos a tu iglesia Palabra de Vida, Señor, a este rebaño que me has encomendado junto con mi esposa, Señor, de pastorearlo. Ayúdanos a guiarlo siempre en tus caminos, que sea tu precioso Espíritu que nos guíe siempre a toda verdad. Te doy gracias, Señor, y te ruego que los guardes de todo mal, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Y que ellos sigan continuando, Señor, destruyendo todo ese cuerpo de pecado en tus planes y propósitos. Te damos gracias, mi Dios, porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Gracias, Padre, por todos los que se conectan también, Señor. Bendícelos en tu caminar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tanto tu iglesia aquí en México como en Valle, Señor. Ayúdanos, Padre, a entregarte buenas cuentas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.